Hoy es el miércoles 4 de junio, estas son todas las noticias y todas las voces. Y Boris, el ciclón, la tormenta tropical, sigue acaparando la atención de los medios de información. Hay alerta por lo menos en 7 estados de la República Mexicana. La Comisión Nacional del Agua informa que este Boris se ha degradado a una baja remanente, pero va a continuar generando lluvias en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Veracruz, Yucatán y el estado de Quintana Roo. Por lo pronto en Chiapas, 41 municipios están en verdadera emergencia, lo mismo que 7 del estado de Quintana Roo. Javier Giles, tú tienes la información a través de Protección Civil Nacional, que está atenta para alertar a la población. Te saludamos, Javier, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Tete? Desafortunadamente, pues ya estaba bien cantado, se esperaba algo así. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación está emitiendo ya declaratoria de emergencia en 41 municipios del estado de Chiapas y 7 de Quintana Roo que resultaron afectados por las intensas lluvias de los últimos días, por lo que se ha activado ya los recursos del FONDEN, del Fondo para la Atención de Emergencias. A partir de esta declaratoria solicitada por los gobiernos de estas dos entidades, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades más apremiantes, alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada, pero esto va a incrementarse seguramente porque también los gobiernos de Oaxaca, de Veracruz y de Tabasco, algunos municipios ya están solicitando que se les declare en emergencia, ya que los estragos que ha dejado las intensas lluvias de los últimos días han afectado a la población. Se espera que en las próximas horas sean declarados también en declaración de emergencia algunos municipios más de estos y de otros estados aledaños al sureste y al sur de la República Mexicana. Este es el reporte. Muy completo, Javier, gracias. Quedamos pendientes. Hasta más tarde. Esto fue dado a conocer por Protección Civil de la Secretaría de Gobernación a las 4 de la tarde. Se está informando que Boris está ubicado a unos 175 kilómetros al sur-sureste de Minatitlán, Veracruz, y unos 200 kilómetros al suroeste de Villahermosa, Tabasco. Tiene varios vientos máximos sostenidos de 35 kilómetros por hora, rachas de hasta 45. Se desplaza al norte a 4 kilómetros por hora. Para las próximas horas también se prevén precipitaciones fuertes aquí en el Distrito Federal. Pero súmele también Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí y Puebla, así como vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora y oleaje elevado en las costas de Oaxaca y Chiapas. Todas las embarcaciones marítimas deberán extremar precauciones. Allá en Chiapas continúan las evacuaciones ante el peligro de tormentas, de lluvias torrenciales. Eduardo Torres, tú tienes la información. Adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. Solo para que dimensionemos un poco la intensidad de Boris, este auditorio aquí en Chiapas. Iniciaron hasta esta tarde, noche de miércoles, las evacuaciones de más de... Sí. Te comentaba que Protección Civil inició las evacuaciones de más de 16,000 personas en las 4 regiones de Chiapas, donde más afectó el meteoro, principalmente en las comunidades Punta Flor, Emiliano Zapata, La Línea y El Pleito. Al respecto también la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de emergencia para 41 municipios de Chiapas, de las regiones Istmo, Costa, Frailesca, Sierra Mariscal y Soconusco. Afortunadamente, Pepe, el panorama ha cambiado un poco aquí en Chiapas, ya salió el sol en esta tarde, pero se prevé que en las próximas horas haya también fuertes lluvias de moderadas a intensas en estas regiones que te acabo de mencionar, y por supuesto que la declaratoria de emergencia sigue vigente, así como sigue vigente la alerta naranja en Chiapas. De amarilla se pasó a naranja y posiblemente permanezca durante las próximas horas. Hoy por la noche se prevén más lluvias como las que hubo anoche, de intensas a fuertes, así que vamos a estar muy pendientes para ver qué ocurre aquí en Chiapas, Pepe. Seguiremos en contacto, Eduardo Torres, seguiremos en comunicación a través de la corresponsabilidad de Grupo Fórmula. Un fuerte abrazo, buenas tardes. Igualmente para ti otro igual de fuerte, Eduardo Torres, allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En Oaxaca fueron desplazadas más personas también por la lluvia, y le repito, hay alerta por los oleajes elevados en las costas oaxaqueñas. Lupita Tomas, de la agencia Cuadratín,
tiene todos los detalles informativos desde Oaxaca. Lupita, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Así es, el Consejo Estatal de Protección Civil en Oaxaca determinó que en 37 escuelas, 30 que son del Istmo de Tehuantepec y 7 de la costa, sigan sin clases este jueves hasta que haya pasado la emergencia por Boris. Se informó que este jueves continúan también 270 personas de las pesquerías Conchalito, Bernal y Cachimbo en la región del Istmo, en el albergue que se ubicó en el DIF en San Francisco Ixhuatán, esto para que reciban alimentos y atención médica. Hasta el momento, Pepe, la Policía Federal y Tránsito de Oaxaca reportan que las carreteras no son transitables y no hay informes tampoco de afectaciones en infraestructura o vivienda. La Comisión Federal de Electricidad tampoco reporta daños en sus líneas, sin embargo hay 7 brigadas en la región del Istmo de Tehuantepec para cualquier emergencia. La Comisión Nacional del Agua informó que los ríos también no han superado sus niveles normales, no obstante, verificarán el crecimiento para atender de manera preventiva alguna emergencia. Y comentarte que personal del Ejército Mexicano destacamentado en el Istmo y la costa se mantienen en alerta para aplicar el plan de N3E en caso de ser necesario. Comentarte también que la Secretaría de Gobernación determinó la declaratoria de emergencia para 133 municipios. Es el reporte, Pepe. Te agradezco, Lupita, y estaremos en contacto a través de Cuadratín, por supuesto, allá en Oaxaca. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, pendientes. Gracias. En alto contraste y después de toda la crónica húmeda en el sur-sureste de la República Mexicana, todos los estados que hemos señalado, al norte de la República, principalmente en Chihuahua y en Sonora, hace un calor verdaderamente de infierno. Reportaban medios de comunicación como el Imparcial, allá en la zona de Hermosillo, reportaban que ayer fue el día más caluroso de toda la historia desde que hay registros allá en Hermosillo, la capital sonorense, y tanto que hasta una persona perdió la vida a causa del calor. Vamos con Horacio Molina, él es corresponsal allá en Hermosillo, tiene la información completa. Horacio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, gusto en saludarte y saludar a todo tu amplio auditorio. Y efectivamente, temperaturas récord en el histórico de aquí de Sonora y de Hermosillo particularmente se alcanzaron precisamente el día de ayer, rebasando los 50 grados centígrados, se alcanzaron 50.5 grados centígrados a la sombra. Hubo lugares en las zonas ejidales que se reportaron hasta 53 grados centígrados, y esto provocó una serie de situaciones, como es que se incrementara la consulta médica en hospitales públicos hasta en un 50%, pero de igual manera que se excediera lo que es la carga en la Comisión Federal de Electricidad, lo que ofrece a los usuarios aquí en Sonora, específicamente en Hermosillo, para que alrededor de 17 colonias de la capital sonorense se quedaran sin el servicio de energía eléctrica en el momento más álgido del calor, el día de ayer, alrededor de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, lo que provocó pues el desespero y la molestia de muchos usuarios del servicio de energía eléctrica aquí en Hermosillo específicamente. De acuerdo al reporte de la Unidad Estatal de Protección Civil, se reportaron 50.5 grados a la sombra. El encargado de despacho de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Carlos Arias, subrayó en conferencia de prensa pues que este calor extremo va a continuar en los próximos días y que es necesario tomar las precauciones para evitar afectaciones a la salud. Aseguró que este calor extremo continuará y que es importante que extrememos pues cualquier precaución con los pequeños y personas de la tercera edad. Y comentó también que se ranqueó a Sonora a nivel mundial el día de ayer por unas horas como la segunda ciudad, en el caso de Hermosillo específicamente la capital, la segunda ciudad en el mundo más calurosa por unas horas, ¿no? Esta información se generó desde la Unidad Estatal de Protección Civil y bueno, como decía al principio, se han incrementado las consultas por problemas diarreicos, por golpes de calor y como bien comentaba Pepe, el registro del fallecimiento de una persona precisamente por un golpe de calor. Pues te agradezco la información desde Hermosillo, Sonora, Horacio Molina, estaremos en contacto más adelante. Un fuerte abrazo, Pepe. Igualmente para ti, un fuerte abrazo. Vamos también a Chihuahua, donde allí los termómetros llegaron a marcar 51.5 grados. Provocó 4 golpes de calor allá. Adriana Ruiz tiene la información desde Chihuahua. Adriana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Pues sí, así es, el municipio de Moris registró ya 51.5 grados centígrados como temperatura el día de hoy. El municipio de Urique también registra 51 grados, Chinipas 50 grados, y comentarte que son ya 12 municipios que han registrado arriba de 42 grados centígrados,
40 más, arriba de los 38. Y bueno, pues esto ha ocasionado, Pepe, que las autoridades levanten una alerta por estas altas temperaturas. En este momento, hace unos momentos se dio a conocer que se estarán repartiendo sobres de vida suero oral, así como agua embotellada en hospitales, módulos del Seguro Popular, centros de salud, y se estará atendiendo además a las personas que presenten padecimientos, a pesar de que no sean derechohabientes de los hospitales. Esto con la intención de evitar que se sigan presentando estos casos de golpes de calor, Pepe, y pues de evitar en la medida de lo posible que se sigan produciendo enfermedades. Han estado además haciendo las recomendaciones las autoridades para evitar estar en el sol, por supuesto, evitar las altas temperaturas y bueno, sobre todo estarse hidratando muy bien porque las temperaturas que hemos comentado van a continuar durante los próximos días aquí en Chihuahua. Adriana, te agradezco mucho la información puntual, estaremos en contacto. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. En un momento más haremos contacto con el ingeniero Alberto Hernández Unzón. Él es el jefe de pronóstico del tiempo, gerente de pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, porque las condiciones de humedad en el sur-sureste de la República Mexicana, donde las intensas lluvias amenazan por lo menos a 7 estados del país, van a continuar. Se remarca por parte de la Comisión Nacional del Agua la advertencia a las embarcaciones, sobre todo frente a las costas de Chiapas y del estado de Oaxaca, por el peligro debido al agitado del mar, a las olas, a la altura de las olas. También se prevén algunos efectos de la presencia de Boris, esta tormenta tropical ya ligeramente degradada, que afecte también las costas del estado de Guerrero. Pero ya lo decíamos hace un momento, las lluvias en varios estados del país, como Jalisco y Michoacán, en fin, también están en pendiente. Y bueno, con él vamos a hablar también de lo que está ocurriendo en el norte de la República con esta tremenda ola de calor que ha afectado, como usted ya lo acaba de escuchar, el estado de Chihuahua y también el estado de Sonora. Un estado donde también la población está que arde en estos momentos porque mañana se cumplen 5 años de la tragedia de la guardería ABC y prácticamente no ha habido justicia, por lo menos para los padres de los 49 niños que perdieron la vida, menores de entre 5 meses y 5 años de edad, y los otros 76 que terminaron con daños sin remedio en muchos casos como consecuencia pues de la inhalación de humos tóxicos, resultado de esta tragedia, de este incendio. Todavía no se aclaran todos los puntos allá en el asunto de Sonora, pero hoy se ha informado, fíjese qué coincidencia, hoy se ha informado que cayó un exfuncionario sonorense a consecuencia del caso de la guardería ABC. Roberto Copado, exdirector de Protección Civil en Hermosillo, había sido aprehendido ya en 2009, después de que ocurrió la tragedia de la guardería. La tragedia fue el 5 de junio de 2009, mañana serán 5 años, pero salió libre al pagar una fianza. Bueno, pues agentes de la Procuraduría General de la República detuvieron anoche al exdirector de esta unidad de Protección Civil, Roberto Copado Gutiérrez, relacionado con el incendio de la guardería ABC. Esto en cumplimiento a la orden de aprehensión jurada por el Juzgado Primero de Distrito en Sonora. Fue aprehendido el 20 de diciembre de 2009 y obtuvo su libertad condicional luego de pagar una fianza de 190,000 pesos. Vamos de nuevo a Hermosillo, Sonora, con Horacio Molina. Con él hablamos hace un momento del calorón, pero ahora queremos hablar del otro calorón, el que se motiva, el que se provoca entre la gente de Sonora al recordar los 5 años de la tragedia allá justamente en la guardería ABC en Hermosillo. Horacio, nuevamente estamos al aire contigo, adelante. Muchas gracias, Pepe. Pues efectivamente el día de mañana se cumplen tristemente 5 años de la tragedia de la guardería ABC, que ha consternado al país entero y que ha dejado una huella profunda entre los sonorenses, en particular de 39 padres de familia que vivieron estos lamentables incidentes con la pérdida de sus hijos. Y también obviamente es oportuno comentar que más de 70 niños que quedaron con secuelas indiscutibles de esta tragedia. Comentar, Pepe, que ha habido molestia de padres de familias que han señalado que las acciones que se emprenden de parte de las autoridades en estas fechas siempre son una especie de preámbulo para aderezar este recuerdo, para echarle más sal a la herida, por así decirlo de alguna manera, al establecer en cuanto a la detención de uno de los presuntos implicados, que es el ex titular de Protección Civil,
aquí en el municipio de Hermosillo, al señalar pues ellos de que solamente es llamarada de petate, como luego dicen de parte de las autoridades, cuando debieran estar trabajando todo el año, no solamente cuando se avecina esta situación. De hecho, el papá de uno de los niños, muy reconocido aquí, ha establecido, Julio César Márquez, que la detención de Roberto Copado Gutiérrez, exdirector de Protección Civil, es una simulación por parte de las autoridades a un día de que se conmemora el 5º aniversario del incendio de la guardería ABC, que terminó con la vida de estos niños que ya comentaba. El papá pequeño Yeye dijo que cada año, al aproximarse la fecha, las autoridades reviven el caso, cuando deberían de trabajar durante todo el año, nos comentaba, para esclarecer y castigar estos hechos. Además estableció pues de que no creen en las autoridades. El gobernador del estado, Guillermo Padres Elías, fue inquirido por la fuente sobre este tema, prefirió no hablar, dijo que respetaba y que apoyaba a los padres de familia en todo y que prefería mantenerse al margen de esta situación. Obviamente también el abogado de uno de los movimientos, el movimiento denominado 5 de junio, comentó que la detención se debió a que esta persona no pudo cubrir una fianza con un monto aproximado de $1 millón, por lo que el alcalde de Hermosillo, Alejandro López Caballero, comentó que el ayuntamiento, aun cuando no estuvo en su gobierno, no tenía recursos para poderlo apoyar y solventar el monto de esta fianza. El día de mañana, Pepe, te comento y le comento al auditorio, se está proyectando como cada año, que se ha vuelto aquí importante para los sonorenses, una gran marcha desde las instalaciones de la guardería ABC, que aún permanecen acordonadas. Se habrá de realizar hasta el centro de la ciudad de Hermosillo, hasta la Plaza Emiliana de Subeldía, en donde se habrá de honrar a estos niños. Y comentar, Pepe, lo que se publicó en medios nacionales acerca de pues declaraciones de los implicados, de los presuntos indiciados, en donde se encuentra el ex procurador general de justicia, hoy diputado local por el PRI, Abel Murrieta Gutiérrez. Se dice pues que no es nada nuevo, esas declaraciones las vertieron ex trabajadores de la Secretaría de Hacienda que estaban en el gobierno de Eduardo Bus Castelo, donde dijeron a una semana de que ocurrieron los hechos de que se habían bajado los switch o los interruptores del edificio contiguo a la guardería, que por lo tanto no había energía eléctrica y era imposible que se hubiese presentado un cortocircuito, lo que ha dado pues a correr una versión de que este incendio fue provocado. Y lo mismo, los padres de familia se han mostrado molestos, se han mostrado lastimados por esta situación, al establecer de que las autoridades solamente a unos días de que ocurra un aniversario luctuoso más, sacan a relucir algunas estrategias que ellos les llaman más mediáticas que de fondo, Pepe. Pues te agradezco la puntualización de todos estos hechos que, como cada año, claro, lo dices bien, desde hace 5 se recuerdan, luego de aquella tragedia, era el viernes 5 de junio del año 2009. Es correcto. Han pasado 5 años, mañana, por cierto, y por decreto presidencial emitido a un año de la tragedia, en el 2010, mañana es día de luto nacional. Mañana las banderas en los edificios públicos en todo el país van a ondear a media asta, justamente en memoria de aquel doloroso recuerdo que llena de vergüenza todavía y de indignación, no solamente a los padres viudos de sus hijos, sino a todo el país, y este es el motivo del duelo nacional. Más allá de las especulaciones y de los detalles que se han publicado en los medios de prensa respecto a dar a entender, pues, de acuerdo con testimonios, que el incendio pudo haber sido provocado toda vez que no había electricidad en el momento en que se produjo todo esto, y que esto se dio de manera oficial en un principio, pues como causa del fuego que invadió la estancia infantil, donde había 176 niños y 50 empleados, lo que puso de manifiesto que no había ni siquiera salidas de emergencia, ni por supuesto extinguidores, etcétera, ¿no? Sí, exactamente, Pepe, y cabe destacar esto, ¿no? Que los padres de familia, estas versiones ya no los convencen, están insatisfechos, y ayer que platicábamos con el abogado del movimiento 5 de junio, nos comentaba que el dolor más profundo es esta duda que sigue atormentando y lastimando a los padres de saber qué fue lo que ocurrió, hechos que se reflejan en el ambiente. Es el marco de una elección que hubo ese 5 de junio, faltaba un mes exactamente, Pepe, un mes para que hubiera una elección de gobernador el 5 de julio del 2009, pero curiosamente, Pepe, hay que apuntar 2 datos más que se entrelazan en estos hechos.
la guardería estaba justo a un costado de una oficina donde se almacenaban documentos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora. Pero además hay que agregar que los dueños de esta guardería, sus apellidos estaban relacionados con dos candidatos que en esos momentos disputaban tanto un cargo para gobernador como un cargo para alcalde de la ciudad de Hermosillo. Son elementos que flotan ahí en el ambiente y que llenan de incertidumbre y de incredulidad, no solamente a los padres de familia, sino a la sociedad sonorense, que ven cómo se ha mañoseado por parte de las autoridades de todos los órdenes este tema y este caso, Pepe. Pues sí, recordamos los nombres de Marcia Gómez del Campo, prima hermana de la entonces esposa del expresidente de la República, de Felipe Calderón, prima hermana de Margarita Zavala. Exacto. Me refiero, Marcia Gómez del Campo era la dueña, o es la dueña del galerón habilitado como estancia. También recordamos a Carla Rochín Nieto, coordinadora de guarderías del Seguro Social, quien fue despedida. A Ernesto El Borrego Gándara, expresidente municipal de Hermosillo en aquel entonces, quien permitió la operación indebida del local pese a los dictámenes de Protección Civil, ¿no? Sí, y también se ha comentado, los padres de familia se han sentido y han señalado a otros políticos que hoy dicen aspiran a cargos de elección sin haber olvidado aquella tragedia, e incluso involucran a una senadora, Claudia Pavlovich, que otorgó, dicen, cartas pues de solvencia moral para el juez de distrito de todos los involucrados como dueños de esta guardería infantil que pertenecía al Instituto Mexicano del Seguro Social, y en donde también han señalado fuertemente pues, a Miguel de Orcasitas por esa indiferencia, por esa dejadez en la que se ha mantenido también este exfuncionario, con los que no ha ocurrido absolutamente nada, Pepe. Y apuntar finalmente que hace 4 meses nos reportaba el abogado del Movimiento 5 de Junio, un exfuncionario del gobierno de Eduardo Bush, Juan Carlos Lam Félix, quien era secretario técnico, solicitó un amparo de la justicia federal porque se rumoraba pues de que se había girado una orden de aprehensión en su contra sobre estos mismos hechos, en base a las declaraciones ya vertidas y que obran en el expediente que estamos comentando. Pues Horacio, no cabe duda que los niños de la guardería ABC tuvieron mala suerte, la mala suerte de nacer en un país donde una vida vale mucho menos que los intereses de un puñado de políticos corruptos y sus desalmadas familias influyentes, ¿no crees? Es totalmente triste y totalmente cierto, Pepe, porque se nota que aquí, como lo platicamos con el abogado del Movimiento 5 de Junio, y decíamos de esta impunidad en la que se vive en todos los órdenes de gobierno, en donde se ha mañoseado, se ha trastocado el expediente, muchas cosas que se han ocultado, en donde tal pareciera que intereses de alto nivel, en donde tienen que ver políticos y empresarios, en donde no se sabe dónde empiezan unos y terminan otros, son en realidad quienes están siendo protegidos y tutelados pues por quienes se encargan de impartir la justicia, ¿no? Horacio Molina, no sabes cómo te agradecemos esta crónica y los comentarios, por supuesto, desde Hermosillo, Sonora, en esta fecha indigna y vergonzosa y, por supuesto, dolorosa, no solamente para los sonorenses, sino para toda la República Mexicana. No, al contrario, Pepe, mañana estaremos en la manifestación y buscaremos tener testimonios en vivo y en directo de los propios padres de familia. Muchas gracias, un fuerte abrazo, hasta luego. Horacio Molina, corresponsal de Grupo Fórmula Noticias. Aquí en México instalan diputados un grupo plural para investigar la investigación que se investigó durante la tragedia. Pues sí, ya vamos en la tercera repetición de las investigaciones, Sara Pablo, adelante, qué casualidad, justo en el 5º aniversario, levantan la mano los señores legisladores y dicen, aquí estamos y vamos a volver a investigar lo ya investigado. Sara, ¿cómo te va? Así es, Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. A 5 años ya del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, ya lo decías, que provocó la muerte de 49 niños, dejó con secuelas a 75 pequeños. Hoy en la Cámara de Diputados se instaló este grupo de trabajo que está conformado por 11 legisladores. No es una comisión especial, es un grupo de trabajo que va a dar, dicen, seguimiento a las investigaciones sobre este caso, porque aseguran que pues no ha habido avances y es la queja de los papás de estos pequeños. Los legisladores exigieron castigo y no chivos expiatorios, lamentaron que a la fecha no haya tras las rejas ni dueños ni tampoco funcionarios responsables. La legisladora del PRD, Verónica Juárez Piña, dijo que ante la falta de resultados buscarán reunirse con padres de familia, pero también con funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Procuraduría General de la República, así como con ministros de la Suprema Corte de Justicia. Recordó que se ha abierto una nueva línea de investigación que se refiere a que el incendio fue provocado sin que hasta ahora
pues se hayan dado a conocer cuáles son los avances sobre estas investigaciones. Se ha abierto una nueva línea de investigación sin resultados hasta el día de hoy, a pesar de que los propios padres y madres afirman haber aportado pruebas que apuntan a que el incendio que costó la vida de sus hijos e hijas habría sido un hecho deliberadamente provocado. Aquí cabe señalar también de cómo los padres y las madres de familia desde hace 5 años se han convertido en investigadores, poniendo de por medio su patrimonio y luchando y tocando distintas puertas. La diputada del Movimiento Ciudadano, Zuleima Huidobro, leyó los nombres de las 24 niñas y los 25 niños muertos. Lamentó que solo los estados de México, Baja California, Puebla, Jalisco, Sonora y Yucatán hayan hasta ahora armonizado su legislación con la llamada Ley 5 de junio, que establece medidas de seguridad y de protección civil con que deberán contar las guarderías. La diputada consideró que la corrupción y negligencia provocaron la muerte de los menores y pidió la renuncia de las autoridades responsables de la PGR. Y también desde aquí exigimos y hacer la exigencia del posicionamiento del Movimiento Ciudadano de solicitarle al Ejecutivo Federal destituya o giren las instrucciones a quien corresponda para que destituyan al actual procurador que está viendo este caso, porque no ha hecho nada. Durante la reunión de trabajo, hoy a punto del llanto, la diputada del PRI, Lourdes Quiñones, dijo que es inaceptable que a 5 años no haya ningún responsable. Reconocen que ya les queda poco tiempo, apenas algunos 14 meses para que concluya esta legislatura, y dicen que el reto pues es que haya resultados en este tiempo. Pepe, el reporte que tengo. Muy completo, Sara Pablo, como siempre, muy buenas tardes. Gracias, Pepe, buenas tardes. Sobre este tema, le recomiendo mucho hoy las columnas, la de Cata de Artigues en el periódico El Universal, Campos Elíseos, y también la columna de Carlos Puch en el periódico Milenio. Son columnistas que abordan este tema del caso de la guardería ABC, por supuesto, y sus probables consecuencias. Hagamos una pausa, regresamos, hay mucha más información después de un corte. Multilínea 5166-3403. Son ya las 0:32 del jueves 5 de junio allá en Europa, concretamente en Lisboa, la capital de Portugal, a donde esta tarde arribó procedente de México el presidente Enrique Peña Nieto. Él va a realizar una visita a esta nación europea, Portugal, del 5 al 6 de junio, es decir, de mañana y el viernes. También va a estar en el Vaticano y va a estar en la convulsionada España. Digo convulsionada por la abdicación del rey Juan Carlos. Va a estar el próximo lunes por allá. La enviada especial de Grupo Fórmula es mi compañera Maru Rojas. Maru, ¿cómo te va? Muy buenas noches para ti en Lisboa. Buenas madrugadas, Pepe. Aquí son las 0:33. Y este día, ya de ayer, para nosotros el miércoles, el presidente de la República, acompañado de su esposa Angélica Rivera de Peña, fue recibido por el doctor Luis Campos Ferreira, quien es el secretario de Estado de Negocios Extranjeros y de Cooperación de Portugal, precisamente a las 11:30 hora de México, 17:30 horas de Lisboa. Llegábamos a este lugar que verdaderamente es como un sueño, es un lugar maravilloso, pero que aquí no existían ni relaciones entre México y Portugal, solamente en el papel. Es la primera ocasión que un presidente mexicano visita Portugal, y de lo que se trata es de estrechar lazos. Hemos sabido que no solamente viene acompañado de los secretarios de Hacienda, Economía, de Relaciones Exteriores, de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Juan Guerra Bud está aquí presente también, y del secretario viene también el Procurador General de la República. Todos ellos también vienen con una agenda paralela para los empresarios mexicanos que van a tratar de establecer negocios con Portugal. Portugal es hoy el 56 socio comercial de México a nivel mundial, 68 comprador y 46 abastecedor, el 16 de los países de la Unión Europea, que de acuerdo con la información del mapa de negocios es el México para Portugal el 21º socio comercial. Y déjame comentarte que esta relación se va a transformar a partir de esta fecha y vamos a hablar más de Portugal, y en Portugal se va a hablar muchísimo más de México. Esa es la tarea que tienen incluso una serie de empresarios que vienen, el líder de la Concanaco Servitur, Juan Díez Morodo, el líder de los empresarios mexicanos,
están aquí presentes para afianzar esos lazos y para que México tenga más exportaciones a este lugar. Es una visita de Estado, como lo será en España, también visita de Estado en el momento más convulsionado de la monarquía, y donde será recibido por los reyes de España, ya que aún para la fecha que estaremos, que será lunes y martes, no habrá tomado el trono el príncipe Felipe, y bueno, estará presente en cada una de las reuniones que sostenga la pareja presidencial con los reyes de España, y también tendrá obviamente una reunión privada con Mariano Rajoy y con empresarios México y españoles en esa nación. La visita que se hace al Vaticano es solamente una visita oficial, donde en un principio nos habían hablado que solo entraba la pareja presidencial, ahora se ha ampliado al gabinete que trae el presidente de la República, no así a los medios de comunicación, que después recibimos una explicación del presidente. Por lo pronto, el día de mañana monta una ofrenda de honor aquí en Lisboa, y después es una recepción oficial. La ofrenda floral es en la tumba del poeta Luis Vaz de Camoes, y después el presidente de la República tendrá ya la recepción oficial en el monasterio de los Jerónimos, ahí donde firma el libro de honor, Pepe, y de lo cual vamos a estar pendientes para este espacio. Y seguiremos informando, desde luego, Maru Rojas. Gracias por esta información. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches, buenas madrugadas para ti en Lisboa, la capital portuguesa. Y de Portugal el presidente viajará al Vaticano, va a estar ahí el 7 de junio, va a sostener, que es el sábado, va a sostener un encuentro privado con el Papa Francisco, a quien le va a reiterar la invitación para que realice una visita a México. Se va a reunir con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y con miembros desde luego de la curia romana. Está en la línea telefónica el doctor Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones, quien hoy publica en el diario La Jornada un espléndido artículo en donde responde a una pregunta que él mismo hace: ¿a qué va Peña Nieto al Vaticano? Misma pregunta que le hago al doctor Bernardo Barranco. Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros aquí a través de Grupo Fórmula. Te saludo con mucho gusto. Pepe, un honor estar en tu espacio. Pues mira, yo creo que además de los aspectos protocolares que va el presidente Peña Nieto, el presidente Peña Nieto va con una preocupación política importante, fruto de un desencuentro que se ha venido acrecentando con el episcopado mexicano. Como recordarás, el 2 de mayo se presentó ante el Pleno de los Obispos, y estos le formularon un conjunto de preguntas de cuestionamientos sobre el alcance de las reformas que está impulsando el presidente Peña Nieto. Fue cuando llegaron los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano con el Papa hace un par de semanas y le mostraron inquietud justamente por la situación de la reforma económica y también las otras reformas. Así es, pero previo se reunieron con el propio presidente de los obispos y le hicieron un documento que se llama Actuemos por México, en el cual se agrupan 5 bloques de preguntas sobre la reforma energética, la reforma educativa, la reforma mediática y la reforma política. Y en ellas hay cuestionamientos que están formulados a través de preguntas. Entonces, evidentemente que en el diseño, digamos, de gobernabilidad o gobernanza por parte del presidente Peña Nieto, el distanciarse con la iglesia local es una preocupación. Incluso cuando los obispos estuvieron en Roma y se reunieron con el embajador de México ante la Santa Sede, les presionó para que respondieran a la respuesta que dio el propio gobierno al conjunto de las preguntas del episcopado y dieran un posicionamiento de apoyo a los planteamientos del gobierno. Las cosas están así tensas, y en el artículo lo que planteo es que como hipótesis, muy probablemente el Papa, influenciado por una vieja doctrina utilizada por Prigione, la cual era muy sencilla, es decir, los acuerdos cupulares. ¿Para qué discutir o debatir con los obispos mexicanos si puede él directamente, como lo hizo Salinas en su momento, ir con
la cúpula del Vaticano y buscar el consenso, el apoyo, el consentimiento, la benevolencia para sus diferentes programas. Creo que esa es un tanto la intención. Me parece que el presidente o sus estrategas no han calibrado que tanto la sociedad mexicana como el Vaticano han cambiado. El Papa es uno de los más acérrimos críticos del modelo económico que sostiene el propio presidente Peña Nieto. Está en documentos, está en declaraciones, está en una famosa exhortación que ha causado mucha polémica al grado que lo han calificado en Estados Unidos como un papa marxista por la crítica a los excesos que genera este modelo económico. De tal suerte que será muy interesante ver cuál es el comportamiento y cuáles son, digamos, los niveles de acuerdo, de arreglos o de disensos que se puedan generar en el seno mismo del Vaticano con el presidente. Pues doctor, te agradezco mucho, Bernardo, el que nos hayas compartido tu punto de vista hoy publicado en un espléndido artículo en el diario La Jornada. Te agradezco mucho, Pepe, un abrazo muy grande. Igualmente para ti, gracias. El doctor Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones, ayudándonos a interpretar, a entender el significado profundo, serio, de fondo, de la presencia del mandatario mexicano en el Vaticano, más allá justamente de lo que digan los programas protocolarios. Hagamos una pausa breve, regresamos, hay más información. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. José Cárdenas informa. Bueno, ayer la selección mexicana del Piojo Herrera, allá en Chicago, perdió contra la selección de Bosnia-Herzegovina por 1-0. Y bueno, pues fue una derrota, mucha crítica, mal jugado por parte del equipo de México, con la casaca esta anaranjada de Charlie Brown que le han plantado, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya no es como para comentar, ya pasó y viene el siguiente partido, que es el viernes en Massachusetts, en Boston, Massachusetts, contra la selección de Portugal. Vamos a ver cuál es el resultado. Pero la nota no la dio la derrota de México contra Bosnia-Herzegovina allá en Chicago, sino la nota la dio la hija de Miguel Herrera, el Piojo Herrera, Lady Piojita, la Piojita Herrera. Resulta que pues cuando terminó el partido puso, y ante la ira de los aficionados diciendo que qué mal el equipo del Piojo, etcétera, ella puso un Twitter, que en su cuenta de Twitter, que se llama La Piojita, justamente, no lo estoy diciendo yo, ella así se pone, @MissGLJ00. Bueno, ella dice: a ver, tetos, es el primer partido que perdemos después de 7 y es amistoso y solo fue un gol, estúpidos. Órale, sí, hashtag estúpidos, y eso fue lo que motivó. Ya me voy a dormir solo pensando que me quedan 8 días más de prepa y que de mañana a una semana yo sí voy a estar en Brasil. Es lo que dice la Piojita. A ver, tetos, es el primer partido que perdemos después de 7. Se puso brava, y que le surten, y que se la surten en las redes sociales. Luego de postear este correo en su cuenta, en este Twitter en su cuenta, bueno, pues dijo que ay, caray, perdón, me cansé de los insultos, la verdad es que reaccioné de manera impulsiva, ya por favor, párenle, déjenme dormir, yo no corro, yo no juego, yo no elijo la alineación, soy como ustedes, una aficionada más que ve el juego, escribió, sí, pero ya había puesto estúpidos, ¿no? La hija del Piojo dio retweet a los insultos que la molestaron y reiteró su petición de ya pedí disculpas, ya no sé qué más quieren, ya párenle, please. Esto fue por la pérdida. Yo me voy a Brasil, tetos. Ahora es el meme que trae la Piojita. Y le ha llovido al Piojo Herrera, ya sabrá, sin deberla ni temerla. Lady Pioja. Hashtag Lady Pioja es como se llama ahora la situación, y ponen a una mujer con el pelo largo y a ver, tetos, ¿quién va a Brasil? Hashtag Lady Pioja, y en fin, tetos, prole, nacos, este es el futuro del país. En fin, le ha llovido a la hija del Piojo Herrera, la Piojita Herrera, por andarle diciendo estúpidos
a quienes usan las redes sociales para expresar su opinión sobre lo que sucedió ayer con la selección mexicana. Bueno, un capítulo más para distracción del respetable, lo diría de esa manera. Lo que sí me parece importante es lo que intenta la Secretaría de Gobernación con respecto al acoso escolar, también llamado bullying. Se anuncia una inversión de 160 millones de pesos para llevar a cabo acciones que combatan esta plaga que ha cundido como el pánico. Vamos contigo, Javier Giles, tú estuviste ahí muy pendiente. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo para todos. Fíjate que este problema del bullying pues es desconocido en sus raíces, en su fondo. No se sabe exactamente cómo lo van a enfrentar, pero el caso es que esta tarde el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, él es Roberto Campa Cifrián, informó que van a participar con las autoridades educativas en la atención de esta violencia que se genera en la convivencia de algunas escuelas, mejor conocido como bullying, y no descarta que se amplíe el programa Mochila Segura. Dijo que esta mañana se reunió con las autoridades de educación pública de las 32 entidades del país y coincidieron en que no hay datos concretos, datos duros y consistentes sobre este problema que sucede en algunas partes de la República Mexicana, por lo que van a solicitar al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática realice una encuesta para tener más elementos y enfrentar con programas y protocolos específicos este problema de acuerdo al caso. Agregó que de entrada se puede presumir que este problema se presenta en 95 municipios del país y en 5 delegaciones del Distrito Federal, donde se ha registrado el mayor problema de delincuencia y violencia, pero sería un error satanizar y responsabilizar a los maestros o a las escuelas de lo que está sucediendo en esta agresión contra alumnos. Problemas de violencia prácticamente en todos los casos vienen de condiciones que están fuera de la escuela, vienen de problemas de violencia en el entorno familiar, de problemas de violencia en la comunidad, y tenemos que, en consecuencia, plantear un programa que involucre a todos. Suponer que es un asunto que puede resolverse solamente con capacitación para los maestros, nosotros creemos que sería un error. Dentro de este programa de prevención de la delincuencia y de la violencia se tiene un estimado de 166 millones de pesos para analizar y para echar a andar algunos programas en estas escuelas, que de entrada no se descarta incluso que se le revisen las mochilas a los estudiantes, sobre todo de secundaria, en donde más se da este problema del bullying, precisamente para reducir la violencia. No se descarta la operación de revisión de las mochilas en el programa Escuela Segura. Sin embargo, van a esperar los resultados que les presenten tanto el INEGI como los responsables de la educación pública en las 32 entidades y a definir un protocolo, un programa que van a seguir para enfrentar al bullying. Parte de lo que sucedió esta tarde aquí en Gobernación, Pepe. Te agradezco mucho. Fue lo que dijo el subsecretario de Prevención y Protección Ciudadana, el subsecretario Roberto Campa Cifrián. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Javier Giles. También quien habló del tema fue el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. Él presentó un programa muy estructurado para enfrentar justamente este terrible acoso escolar. Laura Cardoso, tú tienes la información en detalle. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Pepe, buenas tardes. Ha firmado un acuerdo integral para prevenir y erradicar la violencia, acoso, maltrato y discriminación en la población escolar de la Ciudad de México. Este contempla la implementación de un protocolo para la atención de los casos de bullying. Hoy el jefe de gobierno dijo que se busca garantizar el acceso de los niños, niñas y jóvenes a disfrutar de un ambiente seguro y sano. Cada una de las dependencias tendrá tareas específicas y en 6 meses deberá estar listo este programa para prevenir los casos de acoso escolar. Hay cifras, Pepe, que hoy se dieron por parte del Consejo Ciudadano, y es que en los últimos 4 años ha atendido 3.600 casos comprobados de violencia escolar y se han atendido 10.000 llamadas en las que se dio asesoría psicológica y legal. Por eso hoy Miguel Ángel Mancera ha hecho solicitudes específicas a sus colaboradores. Secretaría de Educación Pública de esta capital la instruyo para la creación de un sistema georreferenciado sobre el bullying, para encabezar acciones de política pública en materia
de coordinación y elaboración de un programa integral para la prevención, detección y atención de la violencia, acoso, maltrato y discriminación, para diseñar un protocolo único de atención a este tipo de violencia. Y es que hay varios programas, Pepe, pero todos están parados. Por eso ahora la Secretaría de Desarrollo Social deberá crear campañas de información y sensibilización. La de Seguridad Pública, capacitar y sensibilizar a su personal en el tema de violencia y maltrato en el entorno escolar. La Secretaría de Salud, hacer el acompañamiento médico y psicológico para el manejo de emociones en el caso de las víctimas, generadores de maltrato y también receptores indirectos. La Procuraduría Capitalina va a tener que dar atención psicológica correspondiente y en caso de que las conductas tengan como resultado ya la posible comisión de un delito, actuará de manera inmediata. Locatel deberá crear una línea de atención infantil para canalizar los casos a las dependencias correspondientes. Pepe, recordemos que en enero de 2012, el ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, emitió la ley para la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar, así que ahora hay que reforzarla. Es mi reporte, buenas tardes. Gracias, Laurita, gracias, muy buenas tardes. Es Laura Cardoso reportando lo que hoy informó o dio a conocer el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. Le agradezco mucho al subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, al licenciado Roberto Capa Cifrián, que nos permita un breve contacto telefónico. Subsecretario Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Pepe, al contrario, el privilegio es para mí. Te agradezco mucho la oportunidad de hablar para la gente que te ve y te escucha. Buenas tardes a todos. Al contrario, Roberto, buenas tardes para ti. ¿Hay diagnóstico preciso por parte de la autoridad nacional sobre este fenómeno que ha explotado, cuando menos a través de las redes sociales y los medios de comunicación? Me refiero al acoso escolar. Mira, Pepe, bueno, lo que yo puedo decir es que hay información, hay encuestas que ha hecho la Secretaría de Educación Pública, encuestas que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos, hay información de la OCDE, hay información de CEPAL, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, del Instituto Nacional para la evaluación de la educación. Hay ciertamente datos, información, pero pues lo que hemos dicho es que esa información no está suficientemente actualizada, no es sistemática, no ha medido cada año lo mismo. Entonces es indispensable que tengamos más información, es indispensable que tengamos información de fondo, información seria. Estamos trabajando en ello, información cuantitativa, cualitativa, estamos trabajando con el INEGI, bueno, naturalmente todo conducido por la Secretaría de Educación Pública. Pero ¿se han detectado ustedes que ha escalado este fenómeno? Bueno, tenemos un problema que reconocemos, principalmente en los lugares donde se han también acentuado los problemas de violencia en el país, pero la información que yo te estoy comentando tampoco arroja una tendencia histórica de incremento, arroja pues datos y regiones donde tenemos ciertamente que fortalecer las tareas en esta materia. ¿El Estado no está siendo reactivo ante la presión de los medios de comunicación? Bueno, nosotros, como comentamos en la mañana, venimos trabajando desde el año pasado. Hoy anunciamos un conjunto de acciones que se vienen desarrollando en todo el país. Como te digo, son acciones que comenzaron el año pasado, que se fortalecieron este año, y pues ahora que el tema ha estado presente en los medios, pues estamos dando cuenta de lo que se está haciendo, de lo que en todo el país se está haciendo, en un tema que conviene dejar claro, Pepe. Son fenómenos de violencia que normalmente se generan antes de la escuela, son fenómenos de violencia que se generan pues muchas veces en el entorno familiar, violencia en la calle, y que pues tenemos que atacar desde su origen para realmente de manera seria pues poder mejorar las condiciones que tenemos en el país, particularmente en las escuelas. Roberto Campa, no nos queda muy claro en qué se van a invertir o cómo se van a invertir esos 160 millones de pesos de los cuales hablabas hoy en la conferencia de prensa. Bueno, particularmente entregamos hoy la información precisa de cada una de las acciones, Pepe. Son 547 proyectos. Los proyectos están detallados
a nivel de colonia en todo el país. Y bueno, hay acciones para prevenir conductas violentas, herramientas para niños y jóvenes para actuar ante una situación de violencia intrafamiliar, erradicar las acciones que generen violencia dentro del entorno escolar. Hay acciones de mediación escolar, capacitación a niños y jóvenes para prevenir la violencia en el entorno escolar, talleres y acciones que involucran a los estudiantes como agentes mediadores en los planteles escolares. Hay acciones de fomento de factores de protección, hay acciones de atención psicosocial y formación de valores, hay acciones de habilidades para la vida, hay acciones de prevención de la discriminación y hay acciones para la atención integral con las familias. Es un paquete, como te digo, de más de 500 acciones que están distribuidas principalmente en los polígonos donde trabaja el programa de prevención, que son las colonias donde tenemos pues los problemas más graves de violencia en el país. Nos decía, subsecretario, que van a actuar Gobernación en coordinación estricta y estrecha con la Secretaría de Educación Pública. Sí, naturalmente, en todas estas tareas ha habido una tarea de coordinación. Quien conduce las tareas es la Secretaría de Educación, y las acciones que anunciamos hoy son acciones que han venido negociando y que han generado los secretarios de educación de los estados, Pepe. En todos los casos, quien conduce estas tareas es la Secretaría de Educación Pública. ¿Gobernación no le va a echar también la culpa a los medios de comunicación de ser los promotores del acoso escolar? Porque ya lo hizo el secretario de Educación de Aguascalientes. Dijo que gran parte de la culpa del escalamiento del acoso escolar se debe a los medios. Están matando al mensajero, Roberto. No, Pepe, yo creo que no es esta la visión que se tiene. Pero sí se requieren acciones integrales, y acciones integrales implica, por un lado, pues todo el entorno escolar, que tiene que ver con autoridades de las escuelas, maestros, padres de familia, naturalmente, involucrar a los alumnos, pero también pues se requiere de la participación integral de la sociedad, y los medios de comunicación juegan un papel muy importante en esta como en otras tareas. Entonces, más que un cuestionamiento al mensajero, pues los temas que tienen que ver con violencia son multifactoriales, son multicausales, y los medios juegan pues un papel clave en todas estas tareas, Pepe. No es de ninguna manera un cuestionamiento al mensajero, es reconocer pues que en esta tarea todos tenemos responsabilidades. Subsecretario, muchas gracias, Roberto, por permitirnos esta comunicación con la audiencia de Grupo Fórmula, como siempre. Pepe, al contrario, siempre es un privilegio. Muchas gracias. El privilegio es nuestro. Hasta luego. Es Roberto Campas Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. El Senado de la República va a presentar también una iniciativa. Son senadores de todos los partidos, PRI, PAN, PRD, PT, y lo van a presentar ante la Comisión Permanente del Congreso, y se contemplan sanciones hasta de 5,000 salarios mínimos a padres y maestros. Esto como consecuencia muy concreta para responder a este escalamiento del fenómeno del bullying. También se va a castigar con 5,000 días de salario mínimo la clausura de una institución, la suspensión del puesto y la habilitación por 5 años a las autoridades o educadores que no tomen las previsiones necesarias para prevenir o atender los incidentes de violencia. Y de acuerdo con la iniciativa, se prevé que en el caso de agresiones en el entorno escolar se canalice para su atención psicológica tanto al agresor como a los integrantes de su entorno familiar. Es lo que se está gestando a estas horas en la Comisión Permanente por parte de senadores del PRI, PAN, PRD y Partido del Trabajo. Hagamos una pausa. Ayer comentábamos a usted que el Partido Acción Nacional había puesto como condición para sumarse al debate en torno a las leyes secundarias en materia energética, había puesto como condición que se homologuen las leyes en los congresos, las constituciones estatales, pues en toda la República, con la Constitución Federal, para que la reforma política promovida por el PAN sea realmente efectiva. Si no se hace esto, el PAN dice no se sube a la mesa, no se mete a la discusión de lo que más importa al gobierno del presidente Peña Nieto hoy por hoy, que es justamente la reforma en materia energética. Bueno, pues el PAN se sale con la suya. Se modifica el calendario de la reforma energética una vez más.
Vamos contigo, Israel Aldave, tú tienes el dato completo y la explicación, por supuesto. Adelante. Con gusto, Pepe, gracias. Muy buenas tardes. Así es, como tú lo señalas, que fue calificado por muchos como un chantaje, surtió efecto, Pepe, al grado de que hace unos cuantos minutos aquí en el Senado de la República, en sesión de Comisiones Unidas, se logró modificar el calendario de discusión de las leyes secundarias de la reforma energética, a pesar, Pepe, de que la semana pasada se había aprobado en las mismas comisiones iniciar la dictaminación el próximo viernes y sábado y concluirlas el 16 y el 17 de junio. Esta propuesta del Partido Acción Nacional, quien a través del legislador Salvador Vega Casillas dijo que era necesario discutir uno a uno los temas del paquete para después votarlos en conjunto y así evitar, dijo, con una legislación parchada o en problemas. El calendario fue modificado, Pepe, te comentaba, se iniciaría este próximo viernes y sábado, ha sido modificado hasta el 10 y hasta el 23 de junio para que se discutan en conjunto todos los temas y posteriormente sean votados. Así lo explica el senador panista Salvador Vega. De que es necesario proponer algunas modificaciones y por la complejidad que hay para las discusiones. Y lo que sucede es que si vamos a votar ley de hidrocarburos y la cerramos y posteriormente discutimos y votamos la ley de las empresas productivas y resulta que tenemos que hacerle modificaciones a lo que ya votamos y cerramos, va a ser prácticamente imposible hacer esto, o nos vamos a tener que regresar o tener que irnos al pleno o usar otros procedimientos, lo que puede terminar en una legislación completamente parchada y con problemas. El argumento, Pepe, de los panistas, evitar una legislación parchada o con problemas. El debate estuvo presente, por supuesto, también, Pepe, en esta reunión. El periodista Zoe Robledo pidió reconocer que el cambio de las reglas del juego obedece al chantaje por parte de los panistas. Así se los dijo. Por lo menos tengamos el respeto entre nosotros de decir las cosas como son y decir que hay un cambio de la coyuntura y un establecimiento de plantear en este formato el tema de la reforma electoral, porque esa es la verdadera razón para posponer el debate ahora, pero por lo menos digámoslo como es y no sigamos diciendo que estamos de acuerdo hace unos días, pero que ya nos dimos cuenta que podemos generar controversias entre dictámenes y fechas. Fueron las palabras, Pepe, del periodista Zoe Robledo. También en esta reunión se comprometió el presidente de la Comisión de Energía, el priista David Penchina, a no emplear groserías o lenguaje soez en la discusión de este tema, luego de que el día de ayer calificara como un debate de idiotas a la propuesta periodista de discutir el tema cuando termine el Mundial de Fútbol. Modificado, Pepe, una vez más, como tú lo señalabas, este calendario para discutir las leyes secundarias de la reforma energética que se realizará, a ver si en esta ocasión sí, del 10 al 23 de este mes de junio, Pepe. Otro golazo del Partido Acción Nacional. Te agradezco mucho. Continuamos pendientes, Pepe. Continuamos pendientes. Trataremos el tema, el análisis con Rafael Cardona en su cristalazo después de un corte. No se vaya, por favor. Multilínea. Rafael Cardona, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? ¿Otro gol? Mucho gusto en saludarte. Igualmente. Mucho gusto en saludar al público. Buenas tardes, noches. Pues mira, Pepe, yo antes de saber de que ya se había logrado este cambio en el calendario de la... Sí, ya lo movieron al día 23, iba a ser... Sí, iba a ser entre 16 y 17 y lo pasaron para el 23. No para satisfacer el requisito que puso el Partido Acción Nacional, y del cual es de lo que tendríamos nosotros que hablar. Habría que hacer una pequeña ruta crítica de la presión del maderismo. Es impresionante cómo cuando estaba el proceso de reelección de Gustavo Madero, aquí en este espacio, platicando contigo, comentamos que bastaba con haber conseguido la reforma político-electoral que consiguió para beneficio del Partido de Acción Nacional, bastaba con eso para que el señor Gustavo Madero tuviera asegurada su reelección, porque había estado haciendo prácticamente desde la oposición actos de gobierno. Y entonces todo eso se hizo a partir de la vitamina inicial, original, que le dio a todos los partidos opositores al partido del gobierno el Pacto por México. Fue una verdadera inyección de vitamina, una bocanada o un tanque completo de oxígeno que cada quien aprovechó de la mejor manera posible, y quien, según yo, lo aprovechó mejor fue Gustavo Madero.
rasuró el padrón del PAN, lo dejó con los militantes, les entregó el voto directo para que votaran por él, que les dio la democracia. Casi era como Juan Carlos de Borbón. Yo soy la bisagra democrática del Partido de Acción Nacional. Antes de mí era el voto indirecto, conmigo es el voto de los militantes. Bueno, entonces ese mecanismo de quid pro quo llevado al extremo, ¿qué me das a cambio de qué?, reventó hace unos pocos días, y reventó contra el PRI y contra el gobierno del presidente, que la víspera de un viaje y todo, lo ponen, si no entre la espada y la pared, sí con la espalda contra la pared. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, pues que una vez más el mecanismo de presión, que algunos llaman chantaje y otros podríamos llamar vil chantaje, pues operó y funcionó, y tal parece que cualquier cosa que alguien quiera en la vida se la puede pedir al gobierno mexicano, diciéndole que es a cambio de la aprobación de la reforma energética, y se lo van a conceder. Pero mientras todo esto pasa, empiezan a romperse algunos equilibrios. Al Partido de la Revolución Democrática lo empiezan a regañar desde dentro porque está negociando con el gobierno en el asunto de las telecomunicaciones. El presidente de la Comisión de Energía dice que estar discutiendo la cosa del mundial es una idiotez, pero en vez de que se entienda que la idiotez es mezclar las dos cosas, se entiende de que quienes discutan eso son unos idiotas. Entonces le pegan al señor Penchina una patada en la espinilla, peor que la que nos tiene con una selección nacional incompleta. Entonces le pegan en el mero peroné, y bueno, el tipo, por mucho ahora que quiera explicar cualquier cosa, ya le echaron encima el mote de que no es con majaderías de grosero como se van a negociar las cosas en el Congreso. ¿Y cuál es la solución final o la circunstancia final? Bueno, pues que las leyes generales se deben a la concurrencia de factores particulares de los partidos. ¿Cómo pretende el señor Madero y el señor Preciado que todas las legislaturas se arreglen antes del plazo que había para la negociación de la reforma? Es muy complicado, son todos los estados, pero alguien se acuerda y dice, no, acuérdense, cuando se hizo la reforma constitucional, en 48 horas se lograron 17 o 18 votos favorables de las legislaturas estatales. Fue el fast track más fast del más largo track que se recuerde en materia legislativa. ¿Por qué? Porque el gobierno presionó para que así se hiciera y lo consiguió. Entonces ahora Madero, que es, para usar una palabra antigua, cazurro, ¿verdad? Cazurro, que quiere decir astuto, tenebroso, subterráneo, dicen que se parece un poco a Lyndon Johnson. Será porque él es de allá de Chihuahua y Johnson era de Texas y hay cercanía. Pero decía William Manchester, para Lyndon Johnson, ¿cómo se mide la distancia más corta entre dos puntos? Pues con una recta, decía alguien. Decía, no, con un túnel. Entonces, esto es lo que le están haciendo al gobierno, lo están pasando por el túnel y le están sacando todo lo que quieren a cambio de puras promesas. Porque hoy todo esto, pues quién sabe si a la hora de la hora vayan a cumplir con sacar la reforma en los términos que al gobierno le conviene. Ahora ya se parcelaron las discusiones, ya se dijo, bueno, vamos a votar en conjunto los temas para no alterar una cosa con la otra, y finalmente, ¿qué es lo único que queda? Que el arte de la negociación política se convierte en la habilidad de quien negocia con la cara más dura y con la capacidad más amplia de imponer y de chantajear. Y eso le va a dar muchos beneficios al Partido de Acción Nacional de aquí al 2015. Y si no, Pepe, esperemos un ratito y ya lo veremos. Gracias, Rafael. Gracias. Gracias, Pepe. Gracias a usted. Buenas noches, Rafael Cardona. Gracias. Su Cristal Lazo nos permite una pausa.
Vamos a hablar del caso del Hotel Encanto allá en el puerto de Acapulco. Ayer tuvimos el punto de vista de que se siente agredido por un grupo de inversionistas y socios quienes le secuestraron el hotel y lo desplazaron. Hoy quieren hablar los socios y contestarle al quejoso. Regresamos. Radio Fórmula 970 AM 103. Soy Mario y soy empresario como Pepe y Toño. Yo le aconsejaría a alguien que esté... Ayer en este espacio informativo conversamos con el arquitecto Miguel Ángel Aragonés. Conversamos sobre el tema del Hotel El Encanto del puerto de Acapulco, Guerrero. Un hotel construido en un bellísimo lugar que se llama Brisas del Marqués. El arquitecto Aragonés, a preguntas expresas, dio respuestas tajantes. Se dice despojado de sus derechos como socio propietario de este hotel por un grupo, por una sociedad encabezada por Salvador Briman, quien lleva la parte contable, por César Mayard, que lleva la parte laboral, y por Gustavo Alcocer, que lleva la parte de contratos y formación de la empresa. Se dijo incluso, el arquitecto Miguel Ángel Aragonés se dijo amenazado justamente por este grupo. Mire, así nos lo dijo el arquitecto Aragonés ayer. No me he cansado de recibir amenazas de muerte para mí, para mi familia, para mi nieta. Al chofer de mi nieta le han puesto una golpiza despiadada, he sido amenazado, extorsionado y obligado a abandonar el país porque literalmente esta banda de delincuentes que se dedica específicamente a atemorizar a la gente, a extorsionar a la gente. Yo me puse en sus manos, compré este hotel, el 50% de este hotel, pensando que el otro 50% quedaría cubierto por gente que conoce de esto, que conoce de una estrategia laboral, que conoce de una parte contractual, que conoce de una parte fiscal, y literalmente fue engañado. Y también el arquitecto Aragonés nos dijo ayer que nos explicó su punto de vista de cómo fue despojado de sus derechos. Primero intentan un fraude vía asambleas, una asamblea que hacen sin mi presencia, siendo yo el 50% de la participación accionaria, siendo vecino de uno de los socios, pared con pared, teniendo comunicación estrecha y si no diaria, sí muy continua. Hacen una asamblea ficticia, pseudo legal, en donde pues me desposeen de mi capacidad accionaria. Hacen una asamblea, remueven al administrador único, siembran un administrador único, hacen un aumento de capital y me dejan literalmente, o intentan dejarme con el 1% de la participación. Básicamente es lo que nos explica el arquitecto Miguel Ángel Aragonés de cómo fue despojado de sus derechos. Hoy nos piden los del grupo señalado por el arquitecto Aragonés, nos piden derecho de réplica a través de Javier Olea Peláez, abogado penalista, representante de quienes son señalados por Miguel Ángel Aragonés por haberlos despojado de sus derechos en el Hotel El Encanto de Acapulco. Agradezco mucho al abogado Javier Olea, como siempre, el poder saludarlo. Javier, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches. Pues tratando de entender todo esto, tratando de entender toda esta situación en torno al Hotel Encanto, ¿cuál es la versión del otro lado de la historia? A ver, es muy sencillo. En primer lugar, debo decir que el famoso arquitecto Aragonés, no es arquitecto, por principio de cuentas. En segundo término, el 28 de febrero de este año, se llevó a cabo una asamblea que fue previamente publicada en varios periódicos de circulación nacional, sí, para que él acudiera, y además de eso se le llamó personalmente para que acudiera a la asamblea. En esa asamblea la orden del día, entre otras cosas, era precisamente que el señor Aragonés, no arquitecto, rindiera las cuentas de la empresa, que es la empresa El Encanto Urbano SADCB. El señor no apareció, no rindió cuentas, y otra parte de la orden del día
nada más estaba el 50%, es lo único cierto que dice, pero también se iba a aumentar capital, por un lado. Por el otro lado, el señor Aragonés dice que él tenía el 50%. Eso es falso, porque desde que se inició la sociedad, el señor Aragonés dijo que él aportaría con ciertos bienes inmuebles ese 50% a la sociedad, bienes inmuebles que jamás aportó. Luego entonces se presentó la propuesta y aumentó el capital, y cierto es que el capital del se notificó al señor Aragonés la circunstancia de que había sido removido de su único y que entregara el hotel. Sin embargo, no lo hizo, y a sabiendas de eso firmó un contrato de operación con unos argentinos que, entre comillas, no sabemos si son realmente operadores o conocedores de lo que es una cadena hotelera. Y venimos a Acapulco, vinieron algunas gentes a Acapulco, yo también, pero llegué tarde, y les notificaron la remoción y evidentemente la nulidad de este contrato que el señor Aragonés había firmado con ellos. Sí, porque él alega que el grupo al que tú representas, Javier, desalojó a los operadores a punta de armas, incluso a los trabajadores. No fue a punta de armas, ni mucho menos. Estaba la seguridad del hotel que había contratado Aragonés y que habían contratado, entre comillas, los operadores. Y nosotros llegamos con notario público que dio fe absolutamente de lo que estaba aconteciendo, y lo único que sí es cierto es que se hicieron de palabras entre un señor Bersi, que por cierto me denunció de despojo, y yo no estaba en el lugar de los hechos a la hora que acontecieron, lo cual es verdaderamente infantil. Pero se tomó posesión del hotel. ¿Por qué? Porque tomó posesión el nuevo administrador único, la nueva gerencia, etcétera, etcétera. Nosotros ya presentamos una denuncia aquí en Acapulco por administración fraudulenta en contra de este señor Aragonés, y la estamos integrando. Yo estoy aquí en Acapulco precisamente integrando esa averiguación previa, ofreciendo todas las pruebas como son las asambleas, etcétera, etcétera, y nos estamos defendiendo del supuesto despojo del que fuimos denunciados. Alega Miguel Ángel Aragonés, el arquitecto Aragonés, dices tú que no lo es, alega Aragonés que ha recibido amenazas de muerte. Falso, y mucho menos. Nosotros, tú me conoces bien, yo no tengo por qué amenazar a nadie, ni mucho menos. Nunca he sido amenazado por ninguna circunstancia, y menos yo voy a amenazar a una persona, o permitiría siquiera que algún miembro de un despacho con el que estemos litigando se atreva a amenazar a ciertas personas. El señor Aragonés no estaba en el hotel cuando se llegó con notario público a tomar posesión del hotel. Lo único que es cierto que él dice es que, bueno, que serán en todo caso los juzgados los que resuelvan esta circunstancia, ¿no? Pero mientras tanto nosotros estamos en posesión del hotel y vamos a empezar a operar el hotel. ¿Por qué? Porque inclusive el señor Aragonés dejó un problema muy grave desde el punto de vista laboral, y tenemos una huelga en el hotel.
que ya estalló y estamos por resolverlo en esta misma semana o a principios de la otra. Pues, Javier, el hotel abogado, ahorita está en huelga. Abogado, pues te agradezco mucho que nos hayas permitido conocer el otro punto de vista sobre esta querella en torno a uno de los mejores hoteles del puerto de Acapulco, quizá de los dos mejores, ¿no? Gracias, Pepe. Un fuerte abrazo. Igualmente para ti, gracias. El licenciado Javier Olea Peláez, penalista, representante del grupo de accionistas del hotel El Encanto del puerto de Acapulco, como una respuesta a lo que ayer señaló aquí el arquitecto Miguel Ángel Aragonés, quien dice Javier Olea ni siquiera es arquitecto. Bueno, es lo que dice el abogado. Hagamos una pausa, regresamos con más. Radio. Estamos tomando clases de inglés aquí con el ingeniero Javier Matuk. ¿Cómo estás, ingeniero? Muy bien, Pepe. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. 10.com. Ahí estamos con toda la información. Pepe, ¿tú regalarías dinero? Depende. A ver, no, sí. No, a mis hijos, a mis nietos, sí. A desconocidos. No. ¿No? No. No, bueno, te pregunto porque el dinero no se regala, eso es corromper a las personas. Mira, puede ser lo que tú dices, pero hay unas a un policía no le vas a regalar dinero. No. Yo dije regalar a desconocidos. No, pues ¿cómo? Bueno, hay unas personas. ¿Tú sí? Todas no, yo tampoco. Digo, para formarme en la fila, No, yo no acostumbro, pero mira, estas modas que hay ahora en Twitter, un grupo de personas, todos son anónimos, empezó en San Francisco y abrieron una cuenta que se llama Hidden Cash, dinero escondido. Sí. Y lo único que hacen es tuitear en esta cuenta algunos como pistas de en dónde está X cantidad de dinero escondido. En este caso en la ciudad de San Francisco y sus alrededores. La cuenta ya tiene 450,000 seguidores. ¿Por qué? Simplemente la sigues y ves el tweet y si resulta que sabes en dónde está o por las pistas que dan, vas, encuentras el dinero, tienes que tomar una foto, subirla ahí a la cuenta, poner el hashtag y listo. ¿Es una forma de lavar dinero? No. Fíjate que... ¿Es dinero limpio o dinero sucio? Mira, no, es anónimo. O sea, no sabes quién está en la cuenta. Pero aquí en México ya empezó. Ya hay un Hidden Cash MX. Pues claro, y ya los contactamos. Y bienaventurados que nos copian porque de ellos serán nuestros errores, decía Tomás Mojarro. Pues mira, los entrevistamos por correo porque es una cuenta anónima y les preguntamos, oye, ¿por qué regalan dinero? O sea, ¿cuál es la idea de esto? Y básicamente lo que dicen es que pues, tienen su lanita en términos prácticos y que lo quieren regalar. Y le preguntamos de dónde proviene el dinero que regalan, ¿no? Pues sí. Y los fondos de inversión nacen y pertenecen directamente del bolsillo de los colaboradores de esta cuenta, @Hidden Cash MX. La mayoría tenemos tiempo en dedicarnos al giro financiero de manera independiente, bienes raíces, prestamistas, inversionistas. Es lo que ellos contestan. ¿Pero qué ganan? El gusto de verte sonreír. Así lo escribe. Sí, chucha, ¿cómo no? Mira, ni que esto fuera un hotel El Encanto. Bueno, pues no sé, pero... Mira, ¿qué hay que hacer para participar? Es muy sencillo, seguir a la cuenta en Twitter, @HiddenCashMX y mantenerse al tanto o al pendiente, ya que ahí estarán publicando las trivias y pistas. Pero, espérame, voy a los montos. A ver. Es importante los montos. ¿Tú eres de los que cuentan el dinero o de los que pesan el dinero? No, yo lo cuento. De poquito en poquito. Pero eso es que vulgar. Pues sí, es que hay dos. Todos somos perros, pero todavía hay razas, ¿no? Totalmente. Hay quienes cuentan los dineros y hay quienes los pesan. Claro. Porque no acabarían de contarlo nunca de tanto que tienen. O en maquinitas. Sí. ¿No? Además lo pesan después. Mira, aquí la pregunta tal vez nos da un poquito la idea de qué es esto. Son los montos que están regalando, que dicen que van a regalar, porque todo es anónimo. Los contactamos por mail, no sabemos quiénes son. Y se esconderá dinero, ellos contestan, se esconderá dinero en montos de 20, 50, 100, 200, 500 y hasta 1,000 pesos. Entonces, bueno, si tú te encuentras por ahí 100 pesos, pues digamos, no quiero ponerle valor a 100 pesos, pero no es igual a que te encuentres 10,000 o 20,000. Ellos están mencionando unos montos desde 20 hasta eventualmente 1,000 pesos, ¿no? Básicamente, si eres afortunado y te lo ganas, te tomas una foto con el sobre donde está el dinero. Hay que subirla a Twitter con un hashtag para que esto tenga más ruido. Y eso está iniciando en la ciudad de Guadalajara. Ellos me imagino que son de Guadalajara. Pues sí. Se quieren extender. ¿De cuál cartel? No, hombre. ¿De Jalisco Nueva Generación? Pero los montos son interesantes, son bajos. ¿Los de Miguel Ángel Félix Gallardo? Los montos son bajitos.
20 pesos, 100 pesos. Claro, así empiezan las amistades y luego terminan en la 20 cama. Cada quien no. Sí. La verdad es que ya hay muchas cuentas locales de esto de Hidden Cash en algunas ciudades norteamericanas. Empieza rápidamente a copiarse este fenómeno y estas personas en México, no tenemos los nombres, no nos quieren dar, empezaron con la palabra en español, dinero escondido, pero ya que vieron que Hidden Cash más chic, pues más glamoroso. Yo creo que mucha gente sí va a buscar el dinero. Raúl Salinas, ¿no? Muy bien. No, pero la gente de a pie, Pepe, la gente que está en la calle con su teléfono y de repente sigue esta cuenta, ve por ahí una foto, suponte en Guadalajara, de un lugar ahí más o menos conocido, y va a haber un sobre ahí con dinero. Yo invito a que alguien que encuentre dinero que nos avise, ¿no? Que nos mande un tweet, ¿no? Para saber. Como que perder el tiempo. Gracias. Están perdiendo el tiempo. ¿Algo más, Matuk? Pues lo de Apple, que no presentó nada. ¿Tu compañía favorita, Pepe? Mi compañía favorita no es mi favorita. Lo que bueno, pero ¿te gustan los productos? Yo consumo pero esos. No presentaron nada. El lunes fue su conferencia. Nos prometieron nuevos sistemas operativos. Sí, pero no hay nada de iPhone 6. No, todavía. Eso viene para más adelante, septiembre. Posiblemente septiembre, para venderlo en octubre, noviembre, para el Es que si no, Samsung se los va a comer, ¿no? Pues sí, ahí Samsung, están peleándose. Básicamente Samsung no es el enemigo a vencer ahí, porque es el que tiene mayor participación en el mercado. Hubo algunos sinsabores, porque en esta convención de desarrolladores no hubo nada. Fue en de San hardware. Francisco. Connie Center, ahí en mero San Francisco. Todavía sigue, dura varios días. El precio del boleto creo que son o $1,500 o $1,700 por asistir tú como desarrollador. Y lo que ha hecho Apple en los últimos años es rifarlos. Hay tanta gente que quiere ir que hay, no sé, por ejemplo, 2,000 plazas. Sí. Simplemente se meten 5,000 y los que agarren boleto van por ahí. 10.com. Ahí está. Ingeniero Javier Matucci, el mío no, pero de origen desconocido. Ahí está la información. Ahí está la información. Él nomás trae la información. No maten al mensajero. Exacto. Gracias, ingeniero Matucci. Muy amable. Vamos a una pausa. Hoy se anunció oficialmente que Petróleos Mexicanos vende o vendió su parte correspondiente como socio de la española Repsol. Fueron algo así como 2,000 millones de euros el valor de las acciones. ¿Por qué? Lo dijo el director de Pemex, Lozoya. Lo dijo claramente, porque no fue rentable. No ganamos más que 900 millones de euros y queríamos ganar mucho más. Hasta aquí llegamos con lo importante. Mañana abordaremos el tema, si nos permite, con más tiempo. A nombre de todo el equipo le agradezco su atención, su confianza y lo demás. Lo invito a que se queden en estas frecuencias de radio con la Fórmula Financiera. Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste, Marco Mares en estas frecuencias de radio y en televisión, en Telefórmula, con mi compañero y amigo Ricardo Rocha. Hasta mañana, 6 de la tarde. Todas las noticias, todas las voces. Gracias.